Muchísimas gracias. Buenos días a todos los televidentes del día. Nos encontramos en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral para conocer de primera mano de su director, el doctor Clemente Terrero, cuál es la situación de COVID aquí en este centro infantil. Sabemos que se aumentaron las camas COVID y queremos que él nos informe sobre cuál es la situación hasta este momento. Doctor, muy buenos días. Estamos en vivo para el día de Telesistema y queremos saber cuál es la situación que se vive aquí del COVID-19, dándole seguimiento a este hospital infantil. Bueno, en los últimos días, las últimas semanas, hemos estado recibiendo un número de casos mayor del que recibíamos anteriormente, un incremento en el número de casos y obviamente con muchas demandas de otros hospitales para referirnos pacientes con COVID, pero no teníamos la capacidad, de manera que nos vimos en cierto momento en dificultades en cuanto a eso. Eso lo hicimos saber al Servicio Nacional de Salud, su director, el doctor Mario Lama, y él nos instruyó a que buscáramos un área para ampliar el número de camas de COVID. Y eso hicimos. En el día de ayer inauguramos una nueva área de internamiento de COVID con 18 camas más. En total, actualmente tenemos 30 camas. 4 de esas son de cuidados intensivos, porque también en eso nos instruyó. Esas 4 camas de cuidados intensivos van a tener cada una su ventilador. Actualmente tenemos 10 pacientes ingresados, 9 en el área de internamiento común y 1 en cuidados intensivos en condiciones de cuidado. Bueno, esa ha sido la información de cuál es la situación que se vive aquí en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. Yo regreso con ustedes, con don Uchi Lora, para la entrevista al ministro administrativo José Ignacio Paliza. Muchas gracias, Junior. Bueno, le damos la bienvenida, aunque ya está anunciado, ¿verdad? Le damos la bienvenida aquí al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, además presidente del Partido Revolucionario Moderno, Partido de Gobierno. Vamos a recibirlo con un cafecito. Ay, sí, por favor. Y los buenos días, ¿verdad que cae bien? Y muy contento de que podamos vivir esta oportunidad nueva vez de forma presencial, porque las últimas veces que había tenido la oportunidad de compartir con ustedes había sido sujeto a la pandemia, sus características y a la virtualidad, pero un grato placer verlos. Bueno, pues bienvenido. Igual, vamos a ver, esta iniciativa del gobierno para contrarrestar los aumentos en los precios de los alimentos, que han convocado a representantes de la sociedad con un plazo bastante corto, 10 días, ¿verdad? Para que rindan, o para que hagan sugerencias, para que rindan un informe. ¿Qué espera el gobierno de esos sectores? Y si ya tiene una idea de la respuesta que le va a dar a la situación. Bueno, el gobierno le ha ido dando respuestas en la medida que ha avanzado el tiempo, y han habido medidas que se han tomado para que el impacto del alza internacional de los precios no pueda de alguna forma mitigarse sus efectos en República Dominicana. Desde hace algunas semanas hemos venido congelando, por ejemplo, el precio de los combustibles. En algunas semanas eso ha representado un costo para el gobierno dominicano de cerca de 300 millones de pesos, así como también ha renegociado o ha comprado a futuro gas natural para también hacer que no se propiciaran aumentos en la tarifa eléctrica. Pero hemos también subsidiado a los molineros para que los insumos principales para la conformación del pan o la fabricación del pan también no propicie una alza de ese rubro, así como otras iniciativas que se han ido impulsando en el ámbito de conversaciones hasta vis a vis con sectores de la vida productiva nacional. Y ustedes conocen lo que ya se había hecho previamente hace algunos meses con el tema del pollo. El gobierno dominicano hará todo cuanto esté a su alcance para hacer que estos efectos sean los menos dolorosos a la familia dominicana y a la canasta básica que todos adquirimos. Y lo que queremos con este ejercicio que el presidente Abinader ha convocado
es que asumamos entre todo el reto, porque este es un reto nacional. Esto es un reto que se nos ha interpuesto como consecuencia de presiones y de situaciones que no son propias necesariamente de la República Dominicana. Y estamos muy conscientes de que en la unidad de criterios, en la identificación también de algunos sectores comerciales de República Dominicana, entre todos podemos poner un poco para poder mitigar los efectos de estas alzas internacionales, y sé que lo vamos a lograr. Ya hay algunos anuncios puntuales que eventualmente se harán de algunos rubros de diferentes sectores que van a poder tener un impacto a la baja. Entendemos que esto es coyuntural y que no tardará algún tiempo prudente para que la propia economía se equilibre de tal manera que los precios puedan ir a la baja. Hay recientemente se dio a conocer algunas medidas de austeridad, que ha sido algo como tradicional aquí en el país, de los diferentes gobiernos han anunciado, digamos que algunas veces, gestos simbólicos de austeridad, desde apaguen los bombillos cuando salen de las oficinas hasta no compren más vehículos de lujo. Usted que está en la presidencia de la República como administrativo, ¿cuáles son los recortes que hasta esta hora se han hecho? O sea, si encontramos en nómina pública, en entidades que estaban bajo la jurisdicción incluso del departamento que usted dirige, que habían diferentes. Ustedes hablaban de nominillas. ¿Cómo eso se puede contar? ¿Cómo se ha reformulado? De transparentar gran parte de la vida pública, porque no todo lo que se hacía en la administración era conocido. Gran parte, por ejemplo, de los procesos de compras en muchas instituciones, a veces no pasaban ni por los portales. Hemos querido hacer un ejercicio más transparente, más claro de las cosas que hacemos, y en eso se ha logrado rebajas significativas que quizás al entrar a un portal simple y llanamente no lo notas, pero que al final del día, cuando utilizas otras herramientas que te da la propia seguimiento a la administración, te das cuenta de que sí hay ahorros considerables, sobre todo en diferentes áreas que se han dado, hasta con el cierre de instituciones públicas y refundiciones de instituciones públicas que están en procesos, que son evidentemente recortes importantes. Este decreto que el presidente emitió el pasado domingo, que más que austeridad busca reencauzar el gasto, racionalizar el gasto, es un tanto poderoso por la fuerza que emite y por los mensajes que manda, y además que tiene un efecto en cascada, porque al tiempo que tú impactas al titular de una institución, entonces eso también se replica hacia abajo en la propia institución cuando también se imponen a veces en las instituciones con cierta determinación algunas acciones que van hacia la austeridad. Nosotros tenemos hoy herramientas que nos permiten dar seguimiento a estos temas. Ya habíamos interpuesto algunos, por ejemplo, con los viajes al exterior, algunos mecanismos de devolución de los viáticos hace algunas semanas. Esto viene a reforzarlo, que ya ha generado cerca de 20% de ahorros en los viajes al exterior de funcionarios públicos, porque ahora un funcionario público, a diferencia del pasado, cuando yo le doy a usted $1,000 para que pague su hotel, comida, bueno, sus gastos cuando viaja al exterior, un viaje oficial, ahora si a usted le sobraron 200 tiene que devolverlo, porque tiene que liquidar esos fondos, el uso de esos fondos a su llegada a República Dominicana y depositar los sobrantes en la cuenta única del Tesoro. Estamos intentando llevar o impulsar el propio comportamiento y forma del presidente Abinader, que es un presidente que es bastante prudente, inclusive en sus formas personales, de cómo utiliza los recursos y para qué están los recursos. Los recursos están para ser utilizados de forma útil. La nómina pública bajó, está igual. ¿Cuántos empleados públicos tenemos? ¿Qué tanto se ha hecho algo con esto? Porque siempre era algo que hemos ido dando seguimiento de forma sistemática, pero en gran parte se ha ido transparentando la nómina pública, porque muchas instituciones tenían una colgada en el portal, pero tenían 2 y 3 y 4 que no lo eran, bajo diferentes modalidades. Y por eso lo que se ha ido a través de los últimos meses es transparentando muchas de esas nóminas públicas. A veces cuando usted entra a un portal de transparencia, dice, pero resulta que el Ministerio Uchi Lora ha aumentado en 10 personas. No, es que habían otras nóminas que fueron eliminadas o refundidas, entonces se puede ver o se puede notar un comportamiento que no es necesariamente cercano a la verdad. Pero aquí se ha eliminado, en todas las instituciones había nominillas y eso es un tema del pasado. Bueno, relativamente en todas las que conozco.
El gobierno tiene grandes retos porque está llegando la hora de la verdad económica. Hay que hacer un presupuesto. Hay una disyuntiva de cómo enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Lo enfrentarán con impuestos, lo enfrentarán con endeudamiento, y en ese sentido, porque esa es una dualidad que cualquiera de los dos caminos preocupa. Y lo que dijo el gobernador del Banco Central de que la economía crecerá un 8%, si eso le dará algún rejuego al gobierno para escapar de esa alternativa. Bueno, vivimos en tiempos excepcionales, especiales, porque la pandemia nos ha colocado ahí. Ya veníamos con ciertos niveles de dificultad en materia del manejo de las rentas públicas, con déficits conocidos, y se le adiciona ahora que vivimos en los efectos de la pandemia. Imagínense casi un año el mundo y la República Dominicana virtualmente cerrados, tiene un efecto de impacto en nuestra economía, en el desarrollo o el desenvolvimiento de nuestras vidas. En ese escenario nos ha tocado a nosotros iniciar un gobierno, y en ese escenario nos ha tocado a nosotros gobernar. Y como muy bien expresó el presidente Abinader, en tiempos de crisis es difícil a veces impulsar algunas iniciativas o esfuerzos que están ahí, que son de una manera u otra importantes, pero que las crisis la tienden a postergar. Cuando hablamos de reformas, por ejemplo, de reforma fiscal, que sé que es uno de los temas que usted coloca en su pregunta, también la población debe entender que no se habla de aumentar simplemente impuestos. El gobierno tiene que hacer su primer sacrificio, mandar las primeras señales y reducir o manejar mejor los recursos que manejan, porque a nadie le va a dar dinero al gobierno, más dinero al gobierno, si el gobierno no lo usa de forma más inteligente, no racionaliza el gasto y no lo usa de forma más eficiente, no hace más ligero el gobierno. El gobierno nosotros tenemos que hacer algunos esfuerzos adicionales por mejorar la administración que se ha venido haciendo y para eficientizarla. Y en otro orden también, una reforma pudiera hablarse de reducción de impuestos, porque en la medida que tú reduces algunos impuestos, aunque amplíes la base, generas mayor desenvolvimiento, desarrollo económico, y esto también deviene en mayores ingresos, porque son mecánicas que se dan en el desarrollo de toda esta mecánica económica y las formas en las que se manejan. Así que esperemos a ver cómo se sigue desarrollando el tema. Lo cierto es que República Dominicana tiene algunas señales de optimismo que son importantes resaltar. Una economía que crecerá por encima de los promedios de la región, que algunas entidades como Bank of America pronostican que pudiera llegar hasta un 10%, aunque sé que las estadísticas o pronósticos locales son más prudentes, más moderadas. Justo esta semana la decía el gobernador del Banco Central, con reservas en dólares en el banco importantes que también ayudan a mantener la estabilidad de nuestra prima. Y bueno, y un despertar de la economía, sobre todo el sector turismo, que también vaticina de forma muy optimista de que saldremos nosotros como país de esta crisis antes que otros. Hay un estudio que creo que fue el Banco Mundial que hizo alguna vez, que le llamaba prosperidad no compartida, que señalaba que República Dominicana crecían sus números, pero no necesariamente, la vida de la gente mejoraba. Así es, conozco el estudio. Exacto. ¿Qué se ha hecho para que, digamos, porque cuando se habla de crecimiento económico, la gente no se para y aplaude, porque tantas veces le han dicho que está creciendo la cosa y a ellos no le crece nada, que no necesariamente refleje ese optimismo en su vida cotidiana. ¿Qué pasos da el gobierno para que realmente exista ese camino hacia un régimen de equidad que ha sido de lo más cuestionado internacionalmente en República Dominicana cuando nos hablan de crecimiento económico? Mira, son varios los esfuerzos que se están impulsando y que están en la agenda de nuestro gobierno. Vuelvo a repetir, este inicio de gobierno ha estado muy matizado por las circunstancias que nos han tocado, ¿verdad? Una pandemia que toma gran parte del tiempo del gobierno hoy está destinado a enfrentar la pandemia, y creo que aún con las debilidades relativas que pueden existir en el tema, hemos salido mucho mejor que la mayor parte de los países de la región, sobre todo con la vacunación y otros temas. O sea que en eso hemos sido tenemos logros tangibles que exhibir. Pero nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiar esa matriz. Ese es un estudio del Banco Mundial que se llama Cuando el crecimiento no es suficiente, When Growth is Not Enough.
y ponían el caso de República Dominicana como el referente, el caso de estudio de la República Dominicana. Y para eso tenemos que hacer algunas cosas que se han venido impulsando, como mejorar los servicios de la calidad de la educación, propiciar una salud más de acceso más universal. Por eso aplaudo, siempre digo que uno de los grandes logros del gobierno del presidente Abinader en estos 10 meses es que hemos logrado darle a 2 millones de nuevos dominicanos un seguro de salud, y un seguro de salud con cierto nivel de calidad, y que vamos camino a la universalidad del acceso a la salud. Eso es muy poderoso, y eso ayuda a cambiar esa matriz a la que tú muy bien haces referencia. Solamente si dedicamos tiempo a esas cosas y si logramos un desarrollo mucho más integral del territorio, entonces podremos hacer que ese crecimiento tenga un mejor retorno para la gente. Hoy, por ejemplo, saliendo de este programa, visitaré o acompañaré al presidente a Pedernales, porque por primera vez en décadas iniciará el proyecto de Pedernales. Llevaremos el desarrollo turístico a la región más pobre del país, con quizás la de mayor nivel de potencial por sus bellezas naturales. Hoy inicia Pedernales. Eso es un proyecto, una iniciativa de pública que evidentemente genera una dinámica que ayuda a corregir esas debilidades que usted ha resaltado. El informe de desarrollo humano que citó Edith, que es de hace varios años, ¿verdad? Y que tuvo una repercusión enorme por todo lo que revelaba. Pero donde hablaba de la prosperidad no compartida. Sí. Es decir, ciertamente una economía que crece mucho, pero crece para beneficio de un pequeño grupo. Pues precisamente el informe de desarrollo humano del PNUD, que se refiere al año pasado, acaba de salir en el día de ayer, y hasta creo que tú hiciste unos comentarios a una pregunta. Y ese informe que acaba de salir dice que el 63% de los dominicanos piensa que el país está gobernado para beneficio de los intereses de unos pocos, de los que más tienen. A mí me sorprende el resultado de ese informe del PNUD, porque me sorprende que solo el 63% piensa que se gobierna para los que más tienen. Y el otro 37%, ¿dónde está? Que no dice lo mismo, ¿verdad? Ese es un reto enorme que tienen ustedes, y la verdad es que yo no he visto muchas demostraciones de que se está intentando gobernar para los que menos tienen. Pero don Uchi, con todo el respeto que usted se merece, lo que hemos hecho en 10 meses para cambiar la percepción de cómo se ve la política es muy profundo. Ustedes tienen aquí narrando toda la mañana los esfuerzos de un Ministerio Público independiente. Nunca en eso sí lo reconocemos y lo apoyamos. Pero escúcheme, nunca en la historia de la República Dominicana, de la República de cuando la República es República, habíamos tenido un Ministerio Público independiente que no coge una orden del Ejecutivo. Nunca en la historia republicana. Pero nunca en la historia republicana habíamos tenido una Junta Central Electoral que no coja orden del partido de gobierno que lo designó. Cámara de Cuentas. Nunca habíamos tenido una, desde que la historia es historia. El reto de cada proceso electoral es ver que el contrario que te cuenta los votos. Nunca había pasado eso. Eso tiene demasiada fuerza. Debemos de ser con el presidente Abinader en esa materia sí, un poco justo. En eso la estoy Cámara de de Cuentas, ustedes saben lo que por primera vez en la historia de la República Dominicana, quien te va a fiscalizar a ti o contarte cómo tú te usas de los recursos del Estado, tú no lo conoces. Pero eso tiene demasiada fuerza y se está haciendo un sacrificio, un esfuerzo. Sí, eso, ahora, el cambio toma tiempo. Pero espérate. El cambio no es de un día para otro. Y el cambio obliga también a que nosotros cambiemos. Mira. Porque nosotros somos parte de un sistema que durante 16 años tuvo un impacto demasiado dramática sobre la política. Ignacio, todos tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar. La independencia. El cambio nos incluye a nosotros mismos, ¿verdad? Mira, la independencia del Ministerio Público, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, que es clave, y de todos esos organismos, poquito, porque a veces, es algo que en este programa reconocemos. Ser oficialista no es fácil. Mira, no es fácil. Esa independencia es algo que constantemente en este programa lo estamos destacando y reconociendo. Porque eso es verdad. Bueno. Pero cuando hablamos de que, a mí de verdad me sorprende que el 37% no considere que se gobierna para la minoría que más tiene.
cuando vemos ejemplos de, bueno, son situaciones también heredadas, pero lo que no vemos es mucho esfuerzo para revertir cosas como las que pasan con la seguridad social, que beneficia mucho a la empresa privada. El único caso en que los dueños del dinero ganan menos que los administradores. No, don Uchi, y yo puedo decirle muchísimas otras reformas y áreas del sector de la vida que requieren de una intervención más precisa del gobierno, y vamos caminos a eso, pero tenemos 10 meses navegando en una pandemia que tampoco ningún gobierno en la historia moderna del país y del mundo había tenido la experiencia de transitar sobre ella, y en condiciones muy difíciles, porque también nos dejaron el gobierno de alguna forma roto, y el contrato social entre gobernados y gobernantes y gobernados también muy deteriorado. Es un proceso que tomará algún tiempo, y el cambio, don Uchi, toma algún tiempo, porque el cambio también tiene sus resistencias, y el esfuerzo que impulsa el presidente Abinader, que yo debo reconocer que ahora lo he llegado a conocer con mayor nivel de profundidad. Es un hombre que dedica hasta 20 horas de trabajo al día, y se está haciendo un gran sacrificio por cambiar esa percepción que tiene la población dominicana de la política, de sus políticos y de sus gobiernos, y hacer que muchos de esos temas que están en la agenda sean materia de nuestro gobierno y del tiempo que nos queda al frente de la cosa pública. Siguiendo con lo que plantea Uchi de el gobierno al servicio de una minoría, a veces hay señales preocupantes, y en este gobierno es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el peso del empresariado, los conflictos de intereses, las sillas giratorias. Nosotros vemos, por ejemplo, una lotería nacional administrada por un tipo que era parte de las bancas. Vemos el sector transporte, vemos otros sectores del país. Entonces, es como que no te explicas. O sea, cuando esos intereses ciudadanos se contraponen a los intereses de aquel que acaba de entrar, que hizo la silla giratoria y entró, no queda tan claro. ¿Han pensado sobre eso? Porque, bueno, el caso de la lotería es el más nefasto. Hay otros, pero fue el más nefasto y está precisamente vinculado a ese giro que yo salgo de ser regulado a ser regulador. Sí, y puede haber elementos que uno tenga que mejorar. Algo que el presidente Abinader ha hecho durante el ejercicio de su gobierno ha tenido la humildad de cuando haya que rectificar, hemos rectificado. Mire, por ejemplo, con el mismo caso de la lotería, en donde lamentablemente hay personas involucradas hoy frente a la justicia que han tenido que presentar, ¿verdad?, y defender sus acciones. ¿Cuál ha sido el comportamiento del gobierno y, por ejemplo, del partido que yo presido? Porque tenemos que generar antes y después. Nunca en 16 años los partidos de oposición, hoy de oposición, que eran partidos oficialistas, que son 2, habían separado, habían suspendido a un miembro de su organización cuando han sido cuestionados o han sido llevados a la acción de la justicia. Nunca. Pues nosotros sí tenemos ese comportamiento. Entonces, antes de... y creo que eso hay que, de alguna forma, celebrarlo, hay que reconocerlo, porque estamos intentando propiciar formas nuevas y cambios nuevos. Y para eso, y eso es un proceso, en el que, vuelvo a repetir, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en lo interno por hacer algunos cambios que se propicien. Paliza, hablando de los cambios, y que me perdone mucho, ya siguiendo con la lotería, este país lo sembraron de bancas y está sembrado de puntos de drogas. Alguien contabilizó los puntos de drogas, pero si te vas a cualquier lugar, incluyendo las arterias principales de este país, donde quiera hay una banca. Ese expediente yo creo que va más allá de la acusación a unas personas, está dibujando un estilo de hacer en el Estado Dominicano que dejó que operen bancas sin ninguna regulación, que haya sectores aquí privados que estén realizando hasta 14 sorteos al día, 14 sorteos que se hacen cada 5 minutos, dice, y que el Estado lo que hace es que está ahí para regular y decir que esa gente quién ganó qué. ¿Han pensado ustedes a raíz de toda esta situación de que eso tiene que cambiar algo? Porque la verdad es que eso medra la economía de la gente más desposeída. Nosotros tenemos bancas donde quiera y le llaman bancas, que en realidad son sitios de rifa o de aguante, decían antes. Esa industria debe tener, en mi opinión, un impacto importante y ser regulada de forma profunda. Es más, y esto es una opinión muy mía, ¿verdad? No quisiera comprometer al gobierno del presidente Abinader con este tema, pero yo soy de los que creo que también tenemos que repensar el rol del Estado en esa industria, y a veces me pregunto si es necesario nosotros tener una lotería como tal, y si no
convertir mejor esas estructuras en una superintendencia que regule debidamente todo el entramado del azar. Yo coincido con usted de que ese es un tema, una tarea pendiente del gobierno dominicano, es prestarle una atención profunda a ese tema. Lo que pasa es que es muy difícil para ustedes controlar eso por una razón muy sencilla, para ustedes y para cualquier gobierno, porque los partidos, los principales partidos de nuestro país, lamentablemente, le facilitan al que tiene dinero ascender en la dirigencia del partido y ser postulados a diputaciones, a senadurías, a alcaldías, a regidurías, porque el que tiene dinero para pagarse su campaña es preferido por los partidos. Y por eso más de 40 legisladores son dueños de bancas de apuestas. Y por eso las bancas de apuestas constituyen el negocio que menos impuestos paga en este país, mucho menos que los negocios productivos, los que crean riqueza. Estamos en manos de riferos. Entonces, pero los responsables son los partidos políticos. Usted es presidente de un partido. No coincido con usted, porque primero usted presume que yo ando saliendo buscando en la... No, perdón, lo he dicho así. Con todo el respeto ni he dicho que te lo inventaste tú tampoco. Con todo el proceso, eso no es de ahora. Con todo el respeto que usted se merece, es injusto de su parte decir que, por ejemplo, yo, presidente de un partido, he salido a buscar gente por dinero para hacerlo candidato. Que no he dicho eso, y yo, repito. Con todo el respeto, no lo acepto. Porque en los partidos es más fácil. Ese no es el comportamiento que se da hoy en mi organización política, ni es la que nosotros estimamos. Ahora es verdad, en la política dominicana el dinero ha ido tomando un rol importante y tiene un peso importante. Y eso nosotros tenemos que regularlo para que no sea lo que más fundamento tiene al momento de que un elector tome una decisión. Porque también, al fin y al cabo, yo me presento como candidato y a la gente tiene que votarme, tiene que elegirme. O sea, ahí hay un tema que debemos de regular para bien de la sociedad en sentido general, no solamente de los partidos políticos, sino que tenemos que hacer una acción para que un Uchilora sea candidato a senador. No, pero yo quiero, y perdóname, pero perdón, déjame decirle porque tiene que ver con... No quiere, y yo quisiera que un Uchilora fuera candidato en mi partido. Para nada, yo no quiero. Eso no es lo que yo hago en la vida. Pues perfecto. Pero bueno, pero por favor, don Uchi, no generalice, que no es propio generalizar, y lo que lo seguimos a usted, no nos sentimos bien cuando usted lo hace. Paliza, perdona. Qué pena, perdón. No nos sentimos bien. Qué pena, pero porque no lo digo para ofender, es una realidad. ¿Quiénes tienen dinero para pagarse su campaña? Las personas que consiguen dinero rápido y mucho, y eso lo define, y por eso hay más de 40 legisladores que son dueños de bancas de apuestas, y hay muchos gaseros, muchos guagüeros, y obviamente que se cuelan narcotraficantes. Con la colaboración de las autoridades del gobierno, le acaban de echar el guante a un diputado del PRM que está preso en Miami, ¿verdad? Y hay otra bajo investigación. Y eso viene de ahí, de esa costumbre que no se le atribuye solamente al PRM, que está en muchos partidos. Los que se pueden pagar su campaña tienen mucho más probabilidades. Y por eso hay tantos dueños. Tenemos que regular los procesos internos de los partidos, regular las campañas en sentido general. Es uno de los eslabones más perdidos de la política dominicana hoy, y eso lo que ha propiciado es que tengamos el peso del dinero tenga mucho fundamento en los procesos que se dan. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, pero nunca es propio de Muchi generalizar, porque tampoco no todo transportista, no todo banquero, no todo persona que se involucra en política, aun cuando haya colocado dinero para una campaña, tiene necesariamente un historial que no sea el propio. Y lo que debemos es tener procesos cada vez más fuertes, y cuando una persona cometa un acto que sea contrario a las mejores prácticas, pues sacarlo del sistema, como lo hemos venido haciendo. Cuando Uchi lo mencionó, yo pensaba en este señor, porque cuando cayó preso, el diputado de Santiago, lo que se dijo era que podía gastar mucho más que todo el mundo, que gastó más dinero que todo el mundo, que su campaña fue la mejor, que gastó siendo precandidato y que luego en la candidatura. Pero también el dinero, aun cuando reconozco que tiene un peso, no lo es todo. Yo conozco también casos de los diputados más votados de República Dominicana, no gastaron dinero. No necesariamente, pero la gente que no tiene otro mérito, que no sea el dinero, podría llegar por dinero. O sea, puedes tener mérito y tener dinero, pero puedes tener dinero sin tener mérito, tener detrás unos cuestionamientos como los que se figuraban ahí.
Entonces, yo sí he visto que has dicho, nosotros y ustedes dan comunicados cada vez que pasan estos casos, se reúnen y expulsan a quien haya que expulsar del partido, pero yo creo que en vez de decir, no, nosotros no, habría que tomar medidas serias, porque hasta ahora algunos casos han aparecido. O sea, que gente que por tener exactamente esa posibilidad económica sin tener ninguna otra cosa pueda incluso conculcar lo que son las bases del partido. Eso no significa que lo estés haciendo tú, es un partido grande, pero ¿qué pasos están dando dentro del partido para evitar eso? Porque también los partidos estamos regulados en virtud de una ley y muchos de las restricciones o regulaciones del tema nos vienen dados por ley. Esto es un tema que tenemos que enfrentar entre todos, la sociedad en sentido general, para que tengamos mejores políticos y para poder regular los procesos tanto internos como los procesos electorales, de tal manera que, vuelvo a repetir, estos temas estén mejores protegidos, de alguna manera decirlo, y que el dinero no juegue un rol tan importante, porque hay un órgano regulador que le dé cuentas o seguimiento de cuánto y cómo gastamos cada peso de nosotros en campaña. Nosotros entregamos en la campaña pasada, tanto en la precampaña como en la campaña posteriormente, cómo gastamos todos los recursos nuestro candidato y nuestro partido. ¿Qué hizo la Junta con esa información? No, ni la compartió. Tenemos que buscar formas de regular mejor los procesos para que esté la clase política y esté la sociedad mejores protegidas, y quienes accesen a posiciones sean personas que tengan los méritos que usted define. Yo soy de los que comparto totalmente con ustedes la preocupación, pero es un esfuerzo que que no es solamente nuestro, es de la sociedad en sentido general, porque al fin y al cabo, quienes votan por tal o cual ciudadano es la población en sentido general. Entre todos tenemos que asumir esa preocupación para generar las herramientas que le den al sistema mejor solvencia. Mira, los méritos que tiene el gobierno y el partido que tú reivindicas, nosotros también lo mencionamos con alguna frecuencia: la independencia del Ministerio Público, la independencia de la Cámara de Cuentas y la independencia de otros organismos. De hecho, son conceptos que este programa viene defendiendo desde mucho antes de que ustedes sean gobierno. Lo sé. La única preocupación que nos queda en ese sentido es que mañana gana la presidencia Píndaro de la Cruz, postulado por el partido de la Cucaracha Coja, por ejemplo. Y entonces Píndaro de la Cruz nombre Procurador General de la República a un socio suyo o a un miembro de su comité central, el presidente de la Suprema Corte a un miembro del comité central, la sala penal mete cuadros políticos para evitar que pase cualquier tema de corrupción. O sea que volvemos a los ejemplos del pasado, de los gobiernos pasados. Exactamente. Entonces, hay que reconocer que el presidente Abinader lo ha hecho, que el gobierno del partido PRM lo ha hecho. Lo único que preocupa es la permanencia de eso. Sí, tenemos que hacer que esos cambios sean permanentes. Entonces, pero ¿para cuándo lo van a dejar? Porque eso la única manera es una reforma constitucional que sea específicamente para eso. Y ya sabemos que ustedes no tienen la 2/3 parte, pero no nos imaginamos a otro partido oponiéndose a que se consagre la justicia independiente. Eso es una buena pregunta y es uno de los grandes retos que tenemos al terminar o al concluir este proceso, es ver cómo hacemos esos cambios permanentes. Pero ojo, don Uchi, la sociedad también ha cambiado, el país ha cambiado. Y el país, yo creo que lo que más ha cambiado es la sociedad, que pondera esos logros. Y es muy difícil que este país vuelva atrás. Es muy difícil que esta sociedad vuelva a apoyar los modelos del pasado. Sí, pero hay candado que hay que poner. Sí, estoy de acuerdo y tenemos que crearlo entre todos. Pero para la política ha cambiado para siempre. Y esta sociedad... ¿Crees que es para siempre? Yo creo que, bueno, pero ha cambiado. Sí. Y creo que esta sociedad se ha visto el proceso que nos trajo hoy aquí y el que se ha ido construyendo es uno que la sociedad ponderará y valorará de tal manera que será muy difícil, aun cuando no logremos impregnar o no se impregnen esos controles, que creo que debemos de ir sobre ellos, esta sociedad lo cuidará.
Pero yo creo que el presidente de la República en algún momento habló de la Sí, lo he posibilidad de que expresado. fuera, de que se fuera permanente. Entonces Sí, esa sí, lo he reforma expresado. constitucional forma parte de la agenda. Y sobre todo ha expresado que en esos y en otros casos generar cambios y candados para que no hablemos tanto de reformas y sobre todo de volver a sobre el texto constitucional, darle permanencia y tranquilidad al mismo. El presidente en algún momento ha logrado, y yo coincido con ustedes, de que esos temas y otros deberían colocársele algunos candados para que puedan ser permanentes en el tiempo. Está Sí. más tranquilo su partido ya, porque estaban muy molestos de que no estaban nombrando PRMistas y todo eso. Uno veía mucha gente de eso hablando siempre. Ya están tranquilos. Lo que pasa es que mucha gente de la sociedad no entiende, creen que algunos compañeros que reclaman lo hacen porque estén buscando una oportunidad personal. Y es más que eso. Mire, la labor política es de mucho sacrificio, de dedicar mucho tiempo, recursos, de abandonar a las cosas que son más importantes para uno, como la familia. Y al final de este recorrido, cuando llegas y alcanzas la meta, muchos quieren vivir la experiencia que hoy yo vivo, y es que cuando se apagan las luces del palacio, yo regreso a mi casa a las 10 de la noche, quiero contarle a mi esposa y a mi hijo lo que yo hice por mejorar mi país, a quién le di una mano, cómo solucioné tal o cual problema, y hacerlos sentir orgullosos del recorrido que entre todos hemos asumido. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa. Hablamos Gracias. bastante, pero Sí. siempre quedan muchos temas importantes. Pero no me para trata hablar así, don Uchi, no me trata así. con el no, Oh, pero- ¿cómo que me trate así? Yo te- Me sentí mal. Óyeme, yo ¿Cómo que se sintió mal? no, Claro, porque no me tiene acusó de ninguna yo salir a razón. buscar Yo gente pregunto lo que por yo quiera y tú respondes lo que No, tú pero usted quieras. tiene que darle para atrás. Esto queda grabado. Él no Ah, dijo voy a que usted buscar, sale a voy a buscar. buscar. Échale Exacto. para atrás, porque yo creo que no. Bueno, pues mil gracias, interesantísimo programa. Mil gracias a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ministro administrativo de la presidencia. Gracias a ustedes que nos acompañan cada día y los esperamos mañana para una nueva cita. Que tengan muy buen día. Aquí estamos mañana.